Entonces, me da infinito menos infinito, resuelvo esa recta, sacando el denominador común, resolviendo la recta de fracciones. Si resuelvo esto, me queda límite cuando x tiende a 0 de 4x menos 5 sobre 2x cuadrado menos x. Cuando x tiende a 0, todo esto se hace 0, tiende a 0. Pero el numerador va a quedar 4 Menos 5 menos 5 menos 5 sobre 0. sobre 0, Infinito. infinito. Vimos los casos de multiplico numerador y denominador por la suma de raíces y en este caso resuelvo la raíz. Esas son las dos cosas que pueden aparecer. Ahora nos vamos a ir a un límite notable, se llama, que es el número E. El número E. Habrán estudiado como límite notable que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n a la n, es igual al número E. Esa es la definición del número E. Es el límite de la sucesión 1 más 1 sobre n cuando n tiende a infinito. Uno pensaría que esto es 1 a la n. Y se usa justamente cuando tenemos la indeterminación 1 a la infinito. ¿Cómo hacemos para eliminar las indeterminaciones donde aparece esto? Primero se van a dar cuenta porque les aparece un paréntesis y ven algo parecido a esto. Al menos les queda 1 a la infinito. Si yo aplicara aquí x tendiendo a infinito, me queda 2 sobre infinito 0, 1 más 0, 1 a la infinito. Ahí identifican que hay que usar el límite notable, el número E. ¿Cómo hacen? Comparan con esto. Esto lo tienen como cuidadito en un rincón. Comparan lo que tienen que, la indeterminación que tienen que eliminar con lo que tienen aquí. Y hacen una sustitución. Van a decir en este caso, el 1 ya está igual, el más ya está igual. Voy a decir que 2 sobre x tiene que ser igual a 1 sobre n. Hago esa sustitución, 2 sobre x igual a 1 sobre n. Y entonces acá voy a despejar la x en función de n. Vamos a hacerlo al revés. 1 sobre n igual a 2 sobre x. Traigo la x, ¿sí? Tengo que llevar a una sustitución, a un cambio de variables para después aplicar la fórmula esta del límite notable. Entonces voy comparando, cuando tengo el 1, cuando tengo el más, después van a ver que no lo tienen de entrada. Pero el caso más fácil es este, cuando la única diferencia es este número. Entonces igualamos 1 sobre n a 2 sobre x. De ahí despejamos x. Paso multiplicando la x acá, la n allá. Me queda que x es igual a 2 a la n. Y entonces sustituyo ahora. ¿Sí? Donde dice x, cambio directamente por n, porque n va a depender de x, viceversa. Donde dice 2 sobre x, dije que es igual a 1 sobre n. ¿Y a x a qué va a ser igual? A lo que obtuve acá, 2n. Y ahí aplico propiedades de la potenciación. Cuando yo tengo, ¿en qué operaciones entre potencias se multiplican los exponentes? Cuando hago potencia de otra potencia. Es decir, esto que tengo aquí es lo mismo que tener 1 más 1 sobre n a la n y luego al cuadrado. Entonces, repito, cuando tengo producto en el exponente, tengo multiplicado dos exponentes, es equivalente a la potencia de otra potencia. Como cuando yo hacía potencia de otra potencia, multiplicaba los exponentes. Bueno, acá al revés. Desarmo este producto en n y 2. Obviamente me conviene poner la n primero y después el 2, porque acá yo después de esto lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Cuando hago tender n infinito, el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, la n ya sé que vale ¿cuánto? E. Por lo tanto, todo este límite me va a dar igual a e al cuadrado. Sobre x menos 2. Todo eso le va a 3x. Bueno, acá miren que no tengo el 1 todavía. Ustedes tienen que tener siempre en su mente límite de 1 más 1 sobre n a la n igual a e cuando n tiende a infinito. Eso lo graban en sus cabecitas. Entonces tienen que tratar de llegar a una expresión de ese tipo.
Acá ni siquiera tiene el 1, entonces ¿qué hacemos? Empezamos por resolver esta división y recordamos lo siguiente. Cuando yo hago una división, se llaman dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Se acuerdan eso de la primaria? La relación que existe entre estos números es que el dividendo, como que es la prueba de la división, el dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente más el resto. Esto para que les quede claro, cuando yo quiero expresar una división, ¿cómo tengo que hacer? Si yo acá tengo dividendo y divisor y quiero expresar esto en función del cociente y del resto, divido todo por el divisor. Esto para que les quede para siempre. ¿Y a qué es igual una división? Claramente es igual al cociente más el cociente más resto. El resto sobre el divisor. El resto. Entonces, siempre que yo tenga que expresar una división, ¿a qué va a ser igual? Una división que no es exacta, porque si es exacta es igual al cociente. A lo que voy es, no se olviden de que no es solo el cociente más el resto, sino el cociente más el resto sobre el divisor. Entonces esto va a ser igual al cociente más el resto sobre el divisor. ¿Cuánto me da ese cociente y cuánto me da ese resto? Tengo que hacer la división. La voy a hacer por Ruffini, porque se puede por Ruffini. Si yo tengo que hacer esa división por Ruffini, va a ser 1 para X, 3 para el número independiente, y aquí ¿qué número va a ir? Este número cambiado de signo. El primero va a ser como está, 2 por 1, 2, 3 más 2, 5. El cociente es X. Y el resto ¿El 5 es el resto? 5. ¿Está? Perdón, el cociente es 1, porque no... Si esta empezó en grado 1, te empieza en grado 0. El cociente es 1. Quiere decir que el cociente de esto es 1 más el resto dividido en divisor. Ya me estoy acercando más a la fórmula. Ya tengo el 1 y tengo el más. Entonces, cuando no tengo el 1 todavía logrado, hago la división. Si no me da 1, estoy en problemas, no puedo aplicar algebraicamente este límite notable. Habría otras formas después cuando demos derivadas. Luego de lograr el 1, y si hay un menos acá no importa, hago la sustitución. Y le llamo, para comparar con este, 1 sobre n igual a 5 por x menos 2. Perdón, a 5 sobre x menos 2. Y de acá despejo x, lo mismo que hice hoy. Divido esto, me dio 1 más algo, es igual a ese algo a 1 sobre n. Paso esto multiplicando acá, la n multiplicando allá. Luego despejo la x y dice que x es igual a 5n más 2. Ya tengo sustituido esto y voy a reemplazar aquí lo que obtuve de x. Me va a quedar igual al límite cuando x tiende a infinito. Perdón, ya cambio acá de variable. Le voy a poner en función de n. De 1, esto dijimos que vale 1 sobre n. Y en el exponente tengo 3 por x, o sea, 3 por 5n más 2. Resuelvo cuánto me da eso. Esto, si yo aplico la propiedad distributiva, ¿cuánto me da? 15n. ¿Cómo? 15n más 6. 15n más 6. 15n más 6. A ver qué color es esto. 15n más 6. Y acá estoy de vuelta en condiciones de aplicar las propiedades de la potenciación. Dijimos que los exponentes se multiplicaban cuando había potencia de otra potencia. Y se sumaban cuando había producto de potencias de igual base. Quiere decir que aplicando las propiedades de la potenciación acá, esto va a ser igual. 1 más 1 sobre n a la 15 por 1 más 1 sobre n a la 6. Repito, me quedó esto.
Ya habíamos dicho que cuando tengo multiplicados dos exponentes, eso equivale a potencia de otra potencia. Esto, multiplicar 15 por n del exponente, es elevar a la n y luego elevar a la 15. Sería lo mismo que elevar a la 15 y después a la n, pero a mí me conviene que esté la n primero. ¿Y cuándo se suman dos exponentes? Cuando tengo producto de dos potencias de la misma base. En una 15n y en la otra 6. O sea, esta expresión de acá es equivalente a esta. Pero aquí yo puedo aplicar los límites directamente. Y ahora me entienden. Cuando hago tender n a infinito, si n tiende a infinito, esta expresión 1 sobre n tiende a 0. Me queda 1 más 0, 1 elevado a la 6, 1. tiende a 1. No es una indeterminación. ¿Está? Sí, profe. Y esto otro, cuando n tiende a infinito, esto tiende a e a la 15. E a la 15 por 1, e a la límite, cuando x tiende a infinito, tengo a la 3, x más 2, dije, o 1, ni yo sé lo que escribí. 1. 1, 1. Copié las apuradas recién. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Acá está x, ya saben que la reemplazo después de despejar en función de n. El tema es que aquí no puedo hacer por útil porque tengo 4, pero puedo hacer una división común. 4x menos 3 dividido 4x más 1. ¿Cómo se hace esa división? Tomaba el primer término de acá, dividido el primer término de acá. Siempre ordenados y completos los polinomios, ¿sí? 4x dividido 4x, 1. Lo que tengo que hacer ahora es calcular el resto. ¿Cómo hacíamos? Esto por esto, restando acá. O sea, 1 por 1, 1. Restando va a ser menos 1. ¿Dónde? En la columna de los números. O sea, debajo del menos 3. 1 por 4x, 4x. Restando menos 4x en la columna correspondiente se va y esto me queda menos 4. ¿Qué quiere decir entonces? Que este coeficiente... Disculpe, en el denominador es 4x más 5, no 4x más 1. Ah, bien, ni yo me entendí. Bueno, entonces voy a cambiar acá. Va a ser 1 por 5, 5. Restando menos 5, acá me va a dar menos 8. Y entonces esta división va a ser igual al cociente más, que va a ser negativo, el resto dividido el divisor. Y todo el procedimiento que sigue es lo mismo. Hacen 1 sobre n igual a menos 8 sobre 4x más 5. Y todo lo demás sigue igual. Esta es la complicación. De acá despejan de vuelta x, la reemplazan acá y aplican todo. Eso queda de tarea. El ejercicio 7 ya tiene que ver con... A ver si puedo. Ahí está. Es un PowerPoint que nos dio otra profesora. Yo no hago cosas tan bellas. Vamos a estudiar rapidito el tiempo que nos queda, 4 minutos y medio, el ejercicio 7, que hay que analizar la continuidad de una función. Para eso vamos a recordar cuándo una función es continua en un punto. Primero, una función f de x es continua en un valor a, en un punto x igual a, si primero existe la función en ese punto a, o sea, es finita, no me da indeterminada. Si existe el límite cuando la función tiende a, de la función cuando x tiende a, para que esto suceda, los límites laterales tienen que ser iguales. Tiene que tender a por la izquierda al mismo número que tiende por la derecha. Y tercero, esos dos valores tienen que coincidir. El límite y la función tienen que valer lo mismo. Clases de discontinuidades. Hay dos tipos de discontinuidades, una evitable y otra no evitable. La evitable se produce cuando o no está definida la función, o si está definida no coincide con el límite. Pero si existe el límite, la discontinuidad es evitable. ¿Sí? No se cumple la tercera condición, o porque no existe,
o porque son distintas. Y es no evitable cuando no existe el límite, o porque hay un salto finito, o porque el límite es infinito. Conclusión, la discontinuidad es esencial cuando no se cumple la segunda condición, o sea, no existe el límite. Bien, tenemos que analizar la continuidad de las funciones que estaban en el ejercicio 2 de los gráficos, que ya las fuimos diciendo más o menos mientras vimos. En la primera, en a igual a menos 2, vimos que la función valía 3 y que el límite vale 3. Con lo cual, la función vale 3, los límites por la izquierda y por la derecha valen 3, como los dos son iguales, la función es continua en x igual a 2. Lo mismo en el punto B, como son nuestras funciones polinómicas, tanto por la izquierda como por la derecha el límite vale 2, el valor de la función es 2, los dos valores coinciden, entonces la función es continua en x igual a 1. En este ejercicio que vimos en el punto 2, no está definido, el valor de la función en x igual a 3 es 4, este numerito de acá, este redondito de acá. El límite por la izquierda se dirige a 3, por la derecha se dirige a 3. Por lo tanto, el límite de la función es 3. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver que no coincide el límite con el valor de la función. Pero como existe el límite, vamos a decir que la función es discontinua en x igual a 3, como no se cumple la tercera condición. O sea que va a haber una discontinuidad evitable. En a igual a 0, la función vale 1. El límite por la izquierda vale 1. El límite por la derecha vale infinito, o sea que no existe el límite. Y como no existe el límite, la función es discontinua. Como no existe el límite, esta discontinuidad es no evitable o esencial.